Bueno, vamos aquí a utilizar el simulador para dejar este tema ya bien claro sobre caída de voltaje. Vamos a hacer los 4 pasos, método B1, B2, B3 y B4 aquí en el simulador. En este caso vamos a hacer el método B1. Vamos a poner el tester aquí, el multímetro en la escala de 20 voltios, en este caso corriente directa, aquí, corriente directa. Y ponemos, para aplicar el método B1, medimos primero la fuente de alimentación, la punta negra aquí en el lado negativo y la punta roja en el lado positivo, y como vemos tenemos aquí ya un problema. Por esta razón, este desempañador está funcionando mal. Tenemos una fuente de alimentación de 8 voltios. Entonces, como vemos, aquí está el problema, una batería descargada. Ya ahí pues ya habría que revisar por qué se descargó esta batería, ya el sistema de carga, pero aquí está la falla porque está funcionando mal el desempañador del parabrisas. Vamos ahora para el método B2. Bueno, para el método B2, primero sabemos que ya que tenemos que tener aquí una, una fuente de alimentación con un voltaje de 12 voltios. En este caso está en perfectas condiciones en esta batería. Como les digo, una batería de 12 voltios ya tiene una descarga. Una batería en perfectas condiciones está en 12.60 en adelante. De ahí para abajo, una batería de 12.50, 12.40 ya tiene un porcentaje de descarga, 10, 15, 20% de descarga. En este caso, una batería de 12 voltios ya está descargada. No porque midamos una batería que tenga 12 voltios quiere decir que está en perfecto estado, no. Una batería en perfecto estado sería de 12.60 en adelante. Una batería que ya tiene 12.50, 12.40 ya tiene un cierto porcentaje de descarga. Entonces, bueno, en este caso ya hemos aplicado aquí el método B1. Vemos que está en perfecto estado aquí teóricamente para este circuito. Y ahora vamos a hacer la medición del método B2, que es el voltaje en la carga. Para ello debemos activar el componente y, como vemos, tenemos un problema aquí en el componente, en la carga. Hay una alimentación de 891 a diferencia de los 12 voltios que tenemos aquí en la fuente de alimentación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una resistencia muy alta, ya sea en el lado secundario, en el lado primario, que es el positivo, o el negativo, el secundario. En cualquiera de estas dos líneas puede haber una resistencia bastante alta que está ocasionando esta caída de voltaje. Entonces, vamos a hacer la medición del método B3 para encontrar esta falla. Entonces nos vamos ahora con el método B3. Y como vemos, aquí tenemos la falla en el lado secundario, en el lado negativo. Vemos que tenemos una pérdida de voltaje de 3.3 voltios y es una caída de voltaje demasiado alta para un sistema eléctrico. Una caída de voltaje normal, aquí como dice teóricamente 0.5 voltios, pero en la vida real 0.2, 0.3 máximo para un consumidor. Para un sensor en la línea de tierra, 60 milivoltios máximo. En este caso, para solucionar ya esta falla que hay aquí, que ya sabemos que está en el lado secundario, en la línea de alimentación negativa al componente, debemos, para encontrar la falla, revisar la línea, a ver a dónde está la falla, en una unión, en un contacto, en el mismo cable reventado, un cable sulfatado, cualquier cosa podemos encontrar ahí para que ocasione esta caída de voltaje. Bueno, ahora vamos a aplicar el método
B4. En este caso, vamos a hacerlo desde el comienzo nuevamente. Vamos a aplicar el método B1. Medimos la carga de la batería. Medimos la carga de la batería y está en perfectas condiciones, 12 voltios. Ahora aplicamos el método B2 aquí en el lado positivo, en el lado negativo, y como vemos no hay alimentación, hay un problema. Ya lo encontramos en el método B2, ya sabemos que hay un problema de alimentación en el componente o en la carga. Ahora debemos diagnosticar de qué lado está la falla, del lado negativo, del lado positivo. Ahora vamos para el método B3. Vamos a probar la caída de voltaje o la pérdida de voltaje aquí en el lado negativo. Vamos a poner entonces aquí la punta. Y como vemos en el lado negativo está perfectamente, no hay pérdida de voltaje. ¿Por qué nos marca 0.0 la pérdida de voltaje? Porque el componente no está activado, y como el componente no está activado, no se genera esa pérdida de voltaje normal en el circuito. En el momento en que aquí se encienda este componente o esta carga, en una situación normal habrá una pérdida de voltaje de 0.2, 0.3 voltios. En este caso 0.0 es normal, quiere decir que no hay resistencia, pero sí hay una conexión, pero no se genera esa caída de voltaje porque la carga no está encendida. Por esta razón solo nos marca 0.0. Ahora sabemos que aquí en el lado secundario no hay falla, está en perfecto estado. Ahora nos vamos a aplicar el método B4 en el lado positivo. Vamos a probar la caída de voltaje en el lado positivo. Entonces vamos aquí al lado positivo y vemos que aquí sí hay una caída de voltaje bastante alta, de 12 voltios. No hay alimentación de corriente en el lado positivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a probar la caída de voltaje desde aquí, desde la alimentación al switch. Vemos que aquí está en perfecto estado. Hay una conexión perfecta, no hay ninguna resistencia, 0.0. ¿Por qué no marca 0.0? Porque esta carga no está activada. Por esta razón no se genera la pérdida de voltaje normal. Vamos aquí, después de switch probamos, igual sigue en perfectas condiciones, no hay problema por aquí. ¿Qué vamos a comprobar ahora? La alimentación principal del relé, que es el pin 30, la cual es el que lleva la alimentación positiva. Cuando se activa este relé, hace el paso de corriente entre el pin 30 y 87, la cual le lleva la corriente al consumidor aquí al pin 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a probar aquí en el pin 30. Hay una alimentación positiva de 12 voltios aquí, perfecta, no hay ninguna caída de voltaje. Ahora, ¿qué haría? Voy a comprobar la caída de voltaje en el lado negativo aquí del relé de la bobina de control en el pin 85, y como vemos no hay caída de voltaje, hay una conexión perfecta, 0.0. Ahora vamos a probar acá en el pin 86 de la bobina de control del relé. Ahí tiene que estar el problema. Ya hicimos las dos mediciones. Aquí en la corriente principal no hay, aquí no debería haber igualmente. En este caso vemos aquí. Ahora probamos el lado positivo. Aquí está perfectamente y aquí hay una resistencia altísima, la cual no hay el paso de corriente entre 30 y 87, porque esta bobina no está activando, no se está activando el puente. Bueno, entonces vamos a probar aquí el pin 86 y aquí está el problema. 7.38 voltios, una caída de voltaje altísima, la cual el problema está en la alimentación positiva de la bobina de control del relé. Por esta razón no se está activando o no está encendiendo el desempañador de vidrio trasero. Entonces, como vemos,
Ahora la solución aquí, ¿cuál sería? Seguir este cable, esta línea a donde viene conectada y hacerle seguimiento y revisar si es por cuestiones de contacto, oxidados o sulfatados, un cable reventado o un cable con una resistencia bastante alta, sulfatado podría ser. Por esta razón no hay una alimentación de voltaje de 12 voltios hacia la bobina de control. Bueno, espero haya quedado muy claro este tema de caída de voltaje. Ya para el próximo tema ya venimos con otros temas diferentes, pero de aquí en adelante todas las mediciones de voltaje de todos los videos que se suban serán a partir de caída de voltaje. Es la mejor prueba de diagnóstico para un sistema eléctrico. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.